Bienvenidos mis queridos amigos una vez más a esta serie de resúmenes tan interesantes del libro El conflicto de los siglos. Hoy ya vamos por el capítulo 14 y este lleva como título En los Países Bajos y Escandinavia. Anteriormente hemos hablado de cómo llegó la Reforma a Inglaterra, a Alemania, a Bohemia y ahora llega a los Países Bajos y Escandinavia. Y dice, en los Países Bajos se levantó muy temprano una enérgica protesta contra la tiranía papal. 700 años antes de los tiempos de Lutero, dos obispos que habían sido enviados en delegación a Roma, al darse cuenta del verdadero carácter de la Santa Sede, dirigieron sin temor al pontífice romano las siguientes acusaciones. Dios ha hecho a su reina y esposa, la Iglesia, una noble y eterna provisión para su familia, una dote que no se marchita ni se corrompe, y le entregó corona y cetro eternos. Pero todos estos favores usted lo ha usurpado como un ladrón. Usted se entronizó en el templo de Dios en vez de un pastor. Usted ha llegado a ser un lobo para las ovejas e intenta hacernos creer que es el obispo supremo, cuando más bien se comporta como un tirano. Lejos de ser un siervo de siervos, como usted mismo se llama, es un intrigante que desea hacerse señor de señores. Usted hace que se desprecien los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo es el constructor de las iglesias en todos los ámbitos de la tierra. La ciudad de nuestro Dios, de la que somos ciudadanos, abarca todas las regiones del cielo y es mayor que la que los santos profetas llamaron Babilonia, y que al pretender ser divina se iguala al cielo y se envanece de que su sabiduría es inmortal, y finalmente sostiene, aunque sin razón, que nunca erró ni puede errar jamás. Otras personas se levantaron siglo tras siglo para repetir esa protesta. Tradujeron la Biblia valdense en verso al holandés. Tradujeron la Biblia valdense en verso al holandés. Luego empezaron las persecuciones católicas romanas, pero en medio de hogueras y torturas seguían multiplicándose los creyentes que declaraban con firmeza que la Biblia es la única autoridad infalible en religión y que ningún hombre debe ser obligado a creer, sino que debe ser persuadido por medio de la predicación. Las enseñanzas de Lutero hallaron muy propicio terreno en los Países Bajos y se levantaron hombres fieles y sinceros a predicar el Evangelio. De una de las provincias de Holanda vino Menno Simonis, educado como católico romano y ordenado para el sacerdocio. Era un ignorante total de la Biblia y no quería leerla por temor a ser inducido a la herejía. Cuando le asaltó una duda respecto a la doctrina de la transubstanciación, la consideró como una tentación de Satanás y por medio de oraciones y confesiones trató de liberarse de ella, pero en vano. Después de algún tiempo fue inducido a estudiar el Nuevo Testamento y esto, más los escritos de Lutero, lo hizo aceptar la fe reformada. Poco después presenció en un pueblo vecino la decapitación de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo. Esto lo indujo a estudiar la Biblia para investigar el asunto del bautismo de los niños.
No pudo encontrar evidencia alguna en favor de él en las Escrituras, pero comprobó que en todos los casos el arrepentimiento y la fe era la condición requerida para recibirlo. Megno abandonó la iglesia romana y consagró su vida a enseñar las verdades que había recibido. Su vida era un ejemplo de la doctrina que enseñaba. Se ganaba la confianza de la gente. Muy grande fue el número de los convertidos por su ministerio. En ninguna parte las doctrinas reformadas fueron recibidas tan masivamente como en los Países Bajos, y en pocos países sus adherentes sufrieron tan espantosas persecuciones. En los Países Bajos su poder era mayor y los edictos de persecución se seguían unos a otros en rápida sucesión. Leer la Biblia, oír leerla o predicarla o aún referirse a ella en la conversación era incurrir en la pena de muerte por hoguera. Orar a Dios en secreto, abstenerse de inclinarse ante las imágenes o cantar un salmo eran otros tantos hechos castigados también con la muerte. Si eran hombres, a ser degollados, y si eran mujeres, a ser enterradas vivas. Millares perecieron durante los reinados de Carlos y Felipe II. En cierta ocasión llevaron ante los inquisidores a toda una familia acusada de no oír misa y de adorar a Dios en su casa. Interrogado el hijo menor respecto a las prácticas de la familia, contestó: nos hincamos de rodillas y pedimos a Dios que ilumine nuestra mente y perdone nuestros pecados. Oramos por nuestro soberano para que su reinado sea próspero y su vida feliz. Oramos por nuestros magistrados para que Dios los guarde. Algunos de los jueces quedaron hondamente conmovidos, pero no obstante, el padre y uno de sus hijos fueron condenados a la hoguera. Las esposas se colocaban al lado de sus maridos en la hoguera y, mientras estos eran envueltos en las llamas, ellas les susurraban palabras de consuelo o les cantaban salmos para animarlos. Las doncellas, al ser enterradas vivas, se acostaban en sus tumbas como si entraran a sus habitaciones para el sueño nocturno, o subían al caldazo y la hoguera vestidas con sus mejores galas, los mismos que si fueran a sus bodas. Finalmente, la revolución acaudillada por el noble Guillermo de Orange dio a Holanda la libertad para adorar a Dios. En Suecia, también jóvenes que habían bebido en las fuentes de Wittenberg llevaron el agua de la vida a sus compatriotas. Dos de los caudillos de la Reforma de Suecia, Olaf y Lorenzo Petri, estudiaron bajo la dirección de Lutero y de Melanchthon y con diligencia se pusieron a enseñar las mismas verdades en que fueron instruidos. Ambos eran hombres de piedad ardiente, de profundos conocimientos teológicos y de un valor a toda prueba a luchar por el avance de la verdad. No faltó la oposición de los papistas. Sin embargo, estos reformadores eran favorecidos y protegidos por el rey. Bajo el dominio de la Iglesia romana, la gente estaba sumida en la miseria y deprimida por la opresión. La nación estaba dividida en facciones que contendían unas contra otras, lo cual agravaba la miseria general de la gente. El rey decidió reformar la Iglesia y el Estado y dio la bienvenida a esos valiosos auxiliares en su lucha contra Roma.
En presencia del monarca y de los hombres principales de Suecia, Olaus Petri defendió con mucha habilidad las doctrinas de la fe reformada contra los campeones católicos romanos. Manifestó que las doctrinas de los padres de la Iglesia no debían aceptarse sino cuando concordasen con las Escrituras, que las doctrinas esenciales de la fe están presentadas en la Biblia de manera clara y sencilla, de modo que todos puedan entenderlas. Probó que los decretos de la Iglesia no tienen autoridad cuando están en pugna con los mandamientos de Dios y sostuvo el gran principio protestante de que la Biblia y la Biblia sola es la regla de fe y práctica. Este debate, si bien se desarrolló en un escenario comparativamente oscuro, sirve para dar a conocer la clase de hombres que formaban las filas de los reformadores. No eran controversistas, ruidosos, sectarios e indoctos. Lejos de ellos, eran hombres que habían estudiado la palabra de Dios y eran diestros en el manejo de las armas que les había provisto la armería de la Biblia. Como consecuencia de estas discusiones, el rey de Suecia aceptó la fe protestante y poco después la Asamblea Nacional se declaró también en favor de ella. El Nuevo Testamento había sido traducido al idioma sueco por Olaus Petri y por deseo del rey, ambos hermanos emprendieron la traducción de la Biblia entera. De esta manera, el pueblo sueco recibió por primera vez la palabra de Dios en su propio idioma. La Dieta dispuso que los ministros explicasen las escrituras por todo el reino y que en las escuelas se enseñase a los niños a leer la Biblia. Libre ya de la opresión católica romana, la nación logró una fuerza y grandeza que jamás antes alcanzara. Suecia vino a ser uno de los baluartes del protestantismo. Un siglo más tarde, en tiempo de peligro inminente, esta pequeña y hasta entonces débil nación, la única en Europa que se atrevió a ofrecer una mano ayudadora, intervino en auxilio de Alemania en el terrible conflicto de la Guerra de los 30 años. Toda Europa del Norte parecía a punto de caer otra vez bajo la tiranía de Roma. Fueron los ejércitos de Suecia los que habilitaron a Alemania para rechazar la ola romanista y asegurar tolerancia para los protestantes, calvinistas y luteranos, y para devolver la libertad de conciencia a los pueblos que habían aceptado la reforma. Es bueno saber que un país haya triunfado el protestantismo gracias a que sus gobernantes aceptaron la fe reformada. Dios ayudó mucho a este pueblo de Suecia, a pesar de ser un país muy pequeño, recibieron mucha fortaleza de parte de Dios, tanto que su ejército pudo ayudar a Alemania en su guerra para poder conseguir también el triunfo, esa libertad que tanto lucharon por conseguir para poder también aceptar la fe reformada y poder vivir en paz. Mis queridos amigos, los capítulos se ponen cada vez más interesantes, así que te invito en un próximo vídeo, no te lo pierdas. Te mando un abrazo.